Muy buenos días y bienvenido a Estudio Bíblico de Romanos. No me avergüenzo del Evangelio. Esta es la novena lección. Estamos en los capítulos 10 y 11 del libro de Romanos. Conectados porque encontramos en estos dos capítulos el deseo que guiaba a Pablo desde el principio de ser llamado por Dios. Pablo desea que su pueblo, los israelitas, los judíos por sangre, conocieran el Evangelio. Por eso Pablo, cada vez que entraba a una ciudad nueva cuando era misionero, iba primero a la sinagoga para predicar el Evangelio. Él no se avergonzaba del Evangelio. Él deseaba que todos los miembros físicos de Israel creyeran en Jesús. Pero como lo sabemos, no todos creyeron y la verdad es que muchos rechazaron la prédica de Pablo. Quisieron más sus deseos carnales y su intento de cumplir la ley por su propia cuenta, no por medio de la fe. Y por eso en el capítulo 11, Pablo demuestra que el Evangelio es para todo el mundo. Cuando los israelitas no quisieron creer, Pablo llegó a ser misionero a los gentiles. Y él trabajó sin cansarse de predicar el Evangelio a todo el mundo, a los gentiles, para que todos conocieran que todo Israel será salvo. Y ahí es donde Pablo cementa la realidad de que no estamos hablando de un pueblo terrenal, un pueblo de sangre corporal, sino estamos hablando de lo espiritual. Ser israelita en la Biblia hoy, de Romanos y en el Nuevo Testamento, habla sobre tú y yo. Ahora, yo no tengo sangre judea en mi cuerpo, de lo que sé, pero soy israelita por fe. Es decir, Dios me ha llamado, me ha elegido, me ha escogido para creer en Él. Me ha hecho parte de su familia. Y por eso en toda la Biblia, cuando veo el nombre Israel, yo sé que soy parte por medio de la fe. Muchos cristianos hoy en día todavía piensan que cuando la Biblia habla de Israel, tiene que hablar sobre lo físico y por eso piensan que antes de ser redimido el mundo, por decir, llega la segunda venida de Cristo, que los israelitas físicamente tienen que ser convertidos. Pero Pablo demuestra eso no existe hoy en día. Israel en la Biblia habla sobre los creyentes en Cristo por fe. Tú y yo, quienes creemos en Cristo, quienes vemos el perdón de nuestros pecados en Cristo, somos Israel. Ya no es misterio. Hemos sido convertidos. Creemos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es para todo el mundo. Y por eso tú y yo podemos tomar parte de nuestra vida, tiempo de nuestra día cada día, para compartir esta palabra con otros. Podemos observar el poder del Evangelio cuando tú y yo lo predicamos, cuando lo compartimos, cuando hablamos y respondemos a las preguntas que existen. Porque el Evangelio es para todo el mundo. Y por eso yo no me avergüenzo del Evangelio. Esto concluye la lección de hoy. Nos vemos la semana que entra. La paz de Cristo.